Hola, muchas gracias por estar observando este video. Permíteme solo unos minutos para brindarte información valiosa que te permitirá mejorar los sistemas de atención psicológica y en general del bienestar socioemocional en tu colegio o institución de educación secundaria. Sé que constantemente en las oficinas psicológicas de su institución, ustedes reciben solicitudes de atención de casos específicos en adolescentes. Adolescentes con depresión, ansiedad, mucho estrés, conductas desafiantes, trastornos del comportamiento, problemas alimenticios, adicciones, etc. Pero ¿qué me diría usted si le digo que esos casos específicos no son nada más que la expresión de una problemática transversal en todos los adolescentes de su institución? ¿Qué me diría usted si le digo que, por supuesto, es necesario atender esos casos específicos, pero sería mucho más efectivo atender una necesidad inherente a todos los adolescentes de su institución educativa? Esa necesidad es cómo aprender a convivir con el sufrimiento que significa ser un adolescente. Ahora bien, antiguamente, el rol del educador con respecto al bienestar socioemocional en el aula se definía a través de la siguiente frase: estar bien es no tener problemas. Y de esta premisa partían dos realidades. La primera de ellas es que si el educador observaba que algún adolescente expresaba algún problema o malestar emocional, lo derivaba a la oficina psicopedagógica, porque no era su responsabilidad abordar ello. Si te das cuenta, esto corresponde a la problemática que ya he expuesto, a decir, creer que solamente los adolescentes que expresan problemas emocionales tienen un mundo emocional y que todos los demás no sufren. La segunda realidad que partía de esta premisa, estar bien es no tener problemas, es que los adolescentes anteriormente creían precisamente eso y por lo tanto tenían muchos reparos de expresar sus emociones en el aula, porque sabían que si lo hacían podían ser calificados, estigmatizados, etiquetados como adolescentes problema. Era mejor no hablar sobre eso en el aula, no expresar ese mundo emocional y solo enfocarse en tener buenas notas e ingresar a la universidad. Es más, esto provocaba que la mayoría de adolescentes vivieran su mundo emocional, su experiencia emocional de forma clandestina y que se avergonzaran de sus sufrimientos, que no lo expusieran no solamente al adulto que era el educador, sino a sus propios padres. ¿Se dan cuenta cómo a partir de una sola premisa se producían realidades que ahora sabemos que son muy dañinas? Afortunadamente, la educación socioemocional en la escuela ya no se basa en la premisa estar bien es no tener problemas. Actualmente se basa en la siguiente premisa: es posible aceptar y convivir con el dolor. Esto hace que el abordaje socioemocional transversal a todos los adolescentes sea como el de la flor de loto que ven en pantalla. Es una flor que crece, emerge en medio de la adversidad y que precisamente en ello radica su belleza. Así, entonces nosotros comprendemos que los adolescentes sufren, al menos en 4 dimensiones. La primera de ellas, persona. El adolescente ya no se reconoce a sí mismo en un cuerpo de niño, pero tampoco es un adulto. No sabe específicamente qué es lo que necesitan los demás de él. Tampoco sabe qué es lo que tiene que brindar. Está en una especie de limbo social y eso le genera muchísimo sufrimiento. La segunda dimensión es la dimensión de la imagen. Se mira al espejo y sabe que ha cambiado. Tiene que lidiar con estándares de belleza y aceptación que su círculo más inmediato le pide. Eso lo hace sufrir mucho. Vuelvo a mencionar, el cerebro del adolescente ya no se reconoce como un niño, pero tampoco es un cuerpo completamente de adulto. Hay pendientes,
Hay desarrollo que aún falta concretar, y eso hace que el adolescente se sienta incompleto o incompleta, crítico a su propio cuerpo y a su imagen, y por eso sufre. La tercera dimensión es el placer. A medida que crece, el adolescente se da cuenta que hay fuentes de placer inmediatos, no solamente en las tecnologías, sino también en la pronta actividad sexual. Todo eso le provoca sufrimiento, porque sabe en el fondo que se hace daño. Pero, producto de la angustia y del sufrimiento natural de ser adolescente, necesita alicientes, necesita calmar ese dolor, necesita evitarlo. Y en ese ejercicio de evitación se hace aún más daño. Y el cuarto tiene que ver con los sueños o el sentido de vida. Todos los adolescentes sueñan, pero a la vez, producto de todo el sufrimiento y de toda la convulsión del cambio adolescente, ven a esos sueños como lejanos, como imposibles, lo que les provoca un vacío y soledad enorme. Entonces, es importante y necesario una intervención transversal en todos los adolescentes para que sean como la flor de loto, para que puedan generar fortaleza ante todo ese sufrimiento que están viviendo. Al menos en 3 pilares. El primero de ellos, la atención. Un adolescente que tenga una atención entrenada tiene una gran ventaja, porque puede ver más allá del sufrimiento, puede aceptarlo y puede enfocarse en aquellas actividades que son valiosas racionalmente en su vida. El segundo pilar es la autorregulación emocional. Precisamente el adolescente que tiene esa capacidad de atención tiene conocimiento y experiencia de su propio mundo emocional, sin involucrarse, sin identificarse con todos esos contenidos. Por lo tanto, tiene la posibilidad de hacer cambios para regular todas esas emociones, para identificar un pensamiento de la realidad y no responder impulsivamente. Y el tercer pilar es la conexión, porque con la atención y la autorregulación emocional, el adolescente ahora puede optar por actividades, un estilo de vida y una rutina que le permita conectarse con sus necesidades, con su desarrollo y su crecimiento y conectarse también con su sociedad. Todo eso no solamente es teoría, es posible entrenarse, y de eso te hablaré en la siguiente sección. Las herramientas prácticas para poder brindarle esa fortaleza a los adolescentes de forma transversal son mindfulness y compasión. Mindfulness es una cualidad de la atención que se correlaciona a diversas variables del bienestar. Compasión es una forma de autorregular el estrés y de esa manera poder abordar el sufrimiento de la vida. No solamente autorregular, sino también ayudar a regular el sufrimiento de los demás. Ambas proveen el entrenamiento de hábitos que para los adolescentes se configuran en factores de protección para toda su vida, principalmente a través del entrenamiento de la meditación, principalmente, pero no exclusivamente, porque un programa basado en mindfulness y compasión para adolescentes está lleno, como lo veremos más adelante, de diversas actividades y formas pedagógicas de construir estas competencias. Principalmente, el entrenamiento en mindfulness y compasión para los adolescentes tiene 6 ventajas que te voy a exponer a continuación. La primera de ellas, concentración. Es que claro, a través del entrenamiento de la atención, uno de los pilares que mencioné anteriormente, el adolescente comienza a darse cuenta de algo fundamental, que él, como todos los seres humanos, él o ella, como todos los seres humanos, tiene una actividad cerebral basal, por defecto, es decir, contenidos, pensamientos y emociones que surgen a su conciencia sin que él o ella tengan nada que intervenir. Es automático. Muchos de estos contenidos pueden distraer constantemente al adolescente, porque esos contenidos están muy involucrados y relacionados con el sufrimiento que ya mencioné. Lo segundo es que les permite a los adolescentes la capacidad de defusión. ¿Qué significa? Muchas veces los adolescentes pueden creer que esos pensamientos, esa actividad por defecto, son reales y les cuesta distinguir entre un pensamiento y lo que es objetivo, real. El entrenamiento en mindfulness les permite distanciarse, contemplar un pensamiento y entender que un pensamiento es solo eso y que no necesariamente tiene que activar toda una respuesta de activación al estrés como si fuera real.
Esto de por sí ya les da un gran alivio porque les quita ese sufrimiento, esa sensación de sufrimiento corporal somática asociada al estrés con el que constantemente conviven por todas las dimensiones que ya mencioné previamente. Esto les lleva a una tercera cualidad donde ya ingresa mindfulness pero también compasión, que es el autocuidado. Lo que pasa es que al defusionarnos, al distanciarnos de esos pensamientos que nos dan una carga de estrés tan grande, podemos enfocarnos ahora sí en aquellas actividades, estilo de vida y rutina que más bien nos fortalecen y nos hacen crecer. Sí, aquí aparece ya el pilar de autorregulación, pero a veces no vamos a tener nuestras emociones completamente reguladas, a veces no vamos a estar completamente relajados. La meditación no se trata de relajarse exclusivamente, sino se trata de contemplar toda esta experiencia y mantenerte, enfocarte en aquellas actividades que sabes que te van a hacer bien. Eso se llama la orientación al comportamiento y no tanto la orientación al estado de ánimo. Así que eso nos lleva a la cuarta cualidad que se puede obtener a través de un entrenamiento en mindfulness y compasión para adolescentes, que es la comunicación. Claro, ya vamos aprendiendo entonces que más allá de toda esta actividad por defecto, yo puedo mantenerme en ciertas actividades, rutinas, estilo de vida que me haga bien, y entre todo ello voy comprendiendo que hay formas de comunicarme que me hacen bien, que me regulan, que reducen mi sufrimiento. Formas de comunicación que tienen que ver con iniciativa, con empatía, con exponer, articular mis emociones, sin avergonzarme de ellas y más bien confiando y comprendiendo y sabiendo identificar a las personas que pueden contener todo ese mundo emocional que yo tengo y que pueden compartirlo además. Esta es una comunicación consciente o comunicación compasiva que también pueden aprender los adolescentes. Esto de por sí les da una gran ventaja para relacionarse con adultos, padres, profesores, y poder comprender que mucho de lo que perciben de los demás es solamente producto de su mente y no necesariamente es real, lo cual preserva y mejora sus relaciones humanas. Así, los adolescentes pueden llegar a una quinta cualidad a través del entrenamiento de mindfulness y compasión, que es proyectar. Porque ya se van dando cuenta entonces que hay formas estratégicas de poder sacar adelante sus proyectos personales. Es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, sus propios puntos débiles, sabiendo que hay ciertas circunstancias, ciertos contextos que los hacen más propensos al estrés y que los hacen más propensos a la autocrítica, que los hacen más propensos a desestabilizarse. Entonces ya pueden prevenir, pueden saber exactamente cómo organizar su día a día y pueden saber qué actividades más bien los pueden distanciar, desviar de sus metas. Y finalmente llegamos a la verdadera disciplina, que es como la flor de loto. Es una disciplina que no es obligación, como usualmente se comportan los adolescentes o los adultos los llevamos a comportarse. Los adolescentes van a la escuela, hacen las tareas, inclusive postulan a la universidad por obligación. Es decir, es una salida ante todo el sufrimiento. Pero cuando integramos ese sufrimiento, no lo normalizamos, lo integramos, lo aceptamos, lo hacemos parte de la vida como siempre ha sido, y aprendemos a abordarlo y a reducirlo, entonces surge la verdadera disciplina, que se disfruta. Porque claro, a través de la adversidad vamos contemplando cómo nos desarrollamos. A través de la adversidad vamos dando cuenta cómo hemos entrenado nuestra atención. Preservamos nuestra autorregulación emocional y eso nos permite conectarnos con lo más importante de nuestra vida. Y todo ese proceso de crecimiento personal se disfruta con uno y con los demás.